Sonido Sí. 1, 2, 3. Sí. Sonido 1, 2, 3. ¿Qué? Ah. No, pues ya somos 3. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es tu fruto, María, el fruto de tu seno, Jesús. María, tú has creído. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Celebramos en la iglesia la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María,
con motivo de su viaje al encuentro de su prima Isabel, que estaba embarazada de un hijo en su ancianidad y a la que saludó. Al encontrarse gozosas las dos futuras madres, el Redentor que venía al mundo santificó a su precursor, que aún estaba en el seno de Isabel, y al responder María al saludo de su prima, exultante de gozo en el Espíritu Santo, glorificó a Dios con el cántico de alabanza del Magnificat. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Sonia Ochoa, intención de la comunidad. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Eva Nancy Forero de Patiño, intención de los grupos pastorales de la Parroquia Santísimo Redentor. Por el eterno descanso y natalicio de Fabio Vanegas Jaramillo, intención de su esposa e hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados, en el espíritu manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, contribuid en las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, sí, no maldigáis. Con los que ríen, estad alegres, con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Continuamos haciendo este saludo porque estamos celebrando el gozo maravilloso de lo más fundamental de nuestra vida espiritual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El domingo anterior celebramos su ascensión a los cielos. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Pentecostés. Todos estos grandes acontecimientos que tenemos tienen como punto de partida la fiesta que estamos celebrando hoy. La visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Esa es la fiesta que celebramos como iglesia nosotros. Pero queridos hermanos, el Evangelio nos quiere transmitir todavía algo más fundamental. Recordemos que Lucas, que es el que escribe este trozo de Evangelio, nos está poniendo de presente toda la realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y siempre Dios ha acompañado a su pueblo, especialmente el pueblo de Israel desde los orígenes, y ahora nos tiene una presencia impresionante con el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como esa es la presencia constante, Lucas aprendió, porque él no era judío, como hemos dicho, era de Siria, era un médico, un hombre muy inteligente, que conoció a Pablo y a los primeros cristianos. Como hombre de bien, pues era una persona buena siempre, pero cuando encontró a Jesucristo con Pablo y los demás, descubrió que para encontrarse con el verdadero Dios, no con la costumbre que tenían por allá en esos pueblos, en todos esos pueblos muy religiosos, pero eran pueblos politeístas, pueblos muy religiosos, pero con muchos dioses y buscando a Dios de manera equivocada, y toca decirlo así. Entonces, cuando uno está buscando a Dios, porque todos por allá por dentro tenemos esa fuerza espiritual que se llama el don de la trascendencia o la religión natural, así se estudia en sociología, filosofías y otras. Todos los seres humanos en cualquier cultura tiene religión, tiene esa necesidad de buscar por allá en lo alto. Y resulta que cuando uno busca a Dios de manera racional, pues se va a encontrar con dioses racionales. Y ya cuando no encuentra más que decir, toca pasar a los dioses con irracionalidad. Y hay que inventarse una cantidad de cosas, como por ejemplo los mitos que tienen los griegos. Por allá una cantidad de mitos que tratan de presentar una serie de realidades profundas, pero a través de mitos. No es sino leer eso, como les digo, los griegos, y tienen de todo: el padre tiempo, el dios de la guerra, el dios de no sé qué, el dios del amor, el dios de la cosecha, y que Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé, como dicen por ahí. Esas son unas peleas entre ellos como para tratar de explicar por qué el mundo funciona así, de esa manera, y entonces pues buscando la manera más lógica posible de establecer quiénes son los dioses, los poderosos, pues una cantidad de cosas que se dicen. Y esos pueblos en aquellas épocas vivían así. Y la mejor forma de relacionarse con los dioses y aplacarles su ira, porque era la forma de, como esos dioses se ponen iracundos con todo el mundo, hay que aplacarles la ira a punta de sacrificios. Y los mejores sacrificios son cuando se sacrifican los hijos. Y lo hacían en esa época. Degollarlos, o si no pasarlos por el fuego. Era la forma en que se hacía de manera primitiva. Recordemos que Abraham, cuando fue elegido por Dios de por allá de los caldeos, por allá en Babilonia, pues por allá, como se dice, en la Babilonia profunda, por allá en Ur, un pueblito por allá que pues de allá sacó a Abraham y lo llevó a Canaán, donde está ahora la tierra prometida. Alguna vez Dios le dice: ofréceme un sacrificio. ¿Y qué se le ocurrió a Abraham? Pues ofrecerle a su hijo Isaac, porque esa era la forma. Entonces el ser humano, cuando quiere agradar a los dioses, le ofrece lo mejor de lo mejor, y en ese caso eran los hijos. Entonces pues esa era la forma. Cuando Dios se revela al pueblo de Israel, dice: yo jamás he pedido eso.
Entonces en el pueblo de Israel el verdadero Dios se ha ido revelando poco a poco y especialmente a través de sus testigos, los profetas. Y eso ha quedado escrito por allá en lo que llamamos Antiguo Testamento. ¿Cuál es el verdadero Dios? No el de los otros pueblos que se revelan de esas maneras más o menos como hemos dicho, sino de un Dios que se revela de otra forma totalmente diferente. Lastimosamente, el pueblo de Israel, como no puede escapar de la mentalidad o la cultura de aquellas épocas, pues quiere empaquetar a Dios con la cultura de esas épocas. Por eso se llama Antiguo Testamento, porque pues lo interpretaron de una manera muy a la antigua, por decirlo así. Gracias a Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo. Lo más raro de lo más raro, un Dios que se encarna de verdad. Y estuvo con unos testigos, unos discípulos elegidos para eso. Y les contó una cantidad de cosas, que es lo que ha quedado aquí en lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Cómo se encuentra al verdadero Dios? Hay pistas muy buenas en el Antiguo Testamento, pero resulta que la mejor de las pistas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces los cristianos, como Pablo en aquellas épocas, Pablo era un judío que pues vivía su fe a la manera judía antigua. Es decir, Dios es el absoluto y totalmente justiciero, que paga a los buenos cuando son buenos y castiga a los malos cuando hacen el mal. Y así hay que hacer entre todos nosotros, etcétera, etcétera. Esa era la forma más elevada y farisaica, porque él era fariseo, de entender la ley de Moisés. Y la aplicó al extremo. Se dedicó a perseguir a los primeros cristianos y en el camino se le aparece Jesús. Se le presenta allí Jesús y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo empezó a entender cuál es el verdadero Dios y cómo se hacen las cosas de verdad. Y lo dejó escrito en sus 14 carticas que están en el Nuevo Testamento y que les invito por allá de vez en cuando a leer una cartica de esas, hace demasiado bien. Entonces, en una de esas carticas, como hemos repetido muchas veces, Pablo escribe todo lo que a mí me enseñaron de niño allá, de toda la forma de entender a Dios desde los judíos, desde que conocí a Cristo. Todo eso es basura, no sirve. La verdadera forma es comprender y saber de Jesús, conocerlo de verdad, y se hace de esta otra manera. Y la otra manera es que Dios ya no es el justiciero aquel, sino que es el Dios amor, el absoluto y verdadero amor. Y por eso nos pone aquí una cantidad de cositas bonitas el día de hoy. Bendecid a los que os persigan, no maldigáis. Reíd con los que ríen y estad alegres con ellos, y llorad con los que lloran. Tened igualdad de trato unos con otros, no tengáis grandes pretensiones, sino pónganse al nivel de la gente humilde. Y otras cosas más que si leemos a Pablo, un hombre que era tremendamente arrogante, pero tremendamente arrogante, porque así lo escribe en sus biografías que están en el Nuevo Testamento, ahora empieza a enseñar de otra manera absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque encontró al verdadero Dios en la persona de Jesucristo. Entonces hay que cambiar de método o de camino, más bien, para encontrarse a Dios con el verdadero Dios. Hay que primero encontrarse con Cristo. Y entonces, cuando conocemos esas realidades, que hay muy buenas pistas en el Antiguo Testamento, todo nuevo cristiano como Lucas tiene que empezar a buscar esas pistas. Y él las encontró y nos la dejó a nosotros como una herencia hasta el fin de los tiempos. Y hoy tenemos una de esas joyas maravillosas. Lucas, un hombre muy inteligente, pero también un hombre lleno de fe, que siguió el camino de Jesús como le enseñó Pablo. Pues nos deja, por ejemplo, hoy esta página maravillosa, donde él se pregunta: ¿cuál es la verdadera arca de la alianza? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento? La del Antiguo Testamento, ya sabemos, había un arca de la alianza. Era hecha en madera de no sé qué, forrada en oro, y que tenía unas agarraderas ahí y una tapa de oro sólido con unos serafines encima, y dentro tenía pues las tablas de la ley y otras cositas, parte del maná y algo más. Y entonces
esa era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Resulta que los filisteos, hoy se llamarían por ejemplo los palestinos o algo así, eran pueblos del mar, se dedicaban a saquear en todos lados y se establecían en las costas. Los judíos siempre le temieron al mar. Bueno, entonces alguna vez los filisteos entraron allá a Jerusalén y se llevaron esa arca. Pero David, el gran guerrero David, el rey David, fue y la rescató. Y entonces llevó esa arca de la alianza a donde su amigo Obededón, allá en las montañas de Ain Karim, se llama por allá, y allá la dejó 3 meses. Y le llega la noticia al rey David, porque ya lo habían coronado, ya lo habían ungido, desde que era muchachito ya era ungido rey. Entonces le dicen: majestad, su amigo Obededón está siendo bendecido, pero de manera impresionante. Le han crecido las cosechas, los ganados, ninguno entre ellos se enferma, es una bendición impresionante. Y entonces el rey David manda llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Si ustedes de pronto quieren leer esa historia apasionante, está en el capítulo 5 y 6 del segundo libro de Samuel, así se dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, 6, 7, y usted va a encontrar ahí mejor que los Avengers. Eso usted lee y eso es apasionante, leer esas historias, porque Dios sabe escribir historias, como dicen por ahí. Entonces, como esa es una cosa tan rica, un episodio tan hermoso y que está en la mente de todos los judíos conocen muy bien esas historias, entonces Lucas está escribiendo especialmente en aquel momento a los judíos que están haciendo parte de las primeras comunidades, y ahí salimos después nosotros para entender esto. Entonces, ¿dónde está la verdadera arca de la alianza? Y Lucas, que entrevistó a la Virgen María y le contó ciertos detalles, pues en el encuentro que tuvieron con su prima Isabel, Lucas toma eso para empezar a enseñarnos cuál es la verdadera arca de la alianza, quién trae de verdad al Dios Todopoderoso que viene de lo eterno. Y por eso entonces escribe aquí de manera maravillosa estos textos que están en el capítulo 1 de Lucas. ¿Dónde está el arca de la alianza? ¿Dónde está el verdadero Dios? María, que fue a las montañas, aparece de las famosas montañas, allá donde estuvo antiguamente el arca de la alianza. Allá vivían Zacarías e Isabel, y por allá se fue la Virgen María a los 6 meses. Y entonces va allá, y después Lucas dice, y cuando a los 3 meses, 6 y 3 son 9, o sea, apenas nació el muchachito, se devolvió a su casa. Lastimosamente, durante los últimos 2000 años, como no se había visto esa referencia del segundo libro de Samuel, pues se decía que la Virgen María era la persona más bondadosa y servicial que se fue a ayudar a su prima Isabel, porque era una mujer de corazón muy bueno, más o menos así. Y si era de corazón tan bueno, ¿por qué justo en el parto se fue, en vez de ayudarle con la dieta? ¿O no? Entonces, esto no se puede leer así como si fuera una historia tipo crónica, tipo periodista explicando algo. Estos son libros teológicos. La pregunta es, ¿dónde está el verdadero Dios? ¿Cuál es la verdadera arca de la alianza? Esas son las preguntas que hay que hacer para poder entender la palabra de Dios, y esto tiene como sustento también el Antiguo Testamento, porque Dios se empezó a revelar, como decíamos, por allá a través de los profetas, a enseñar cuál es el verdadero Dios y cómo funciona. Pues Lucas, que lo entendió, nos deja estas maravillosas historias, pero no para que nos entretengamos, sino para descubrir la verdad del asunto. A partir de ahora, la verdadera arca de la alianza es la Santísima Virgen María. Y una mujer que es capaz de recibir tantas cosas, también tiene que proclamar las grandezas de Dios como las antiguas mujeres. Por allá hay una historia también con Samuel ya anciano, Ana, una mujer anciana, que le clamaba día y noche a Dios y lloraba en el templo, y una vez la regañó el profeta Samuel. ¿Y usted qué hace ahí tirada? Parece una borracha y toda así la regañó y todo. Y la mujer le dice, no estoy borracha, es que le suplico a Dios día y noche para que me quite el oprobio. Oprobio en aquella época era que una mujer no tuviera hijos nunca, era una maldición.
Entonces ella le suplicaba a Dios y, oh sorpresa, le regaló un niño. Y entonces ese niño lo entregó allá al templo. Y por eso esta mujer, cuando llega al templo, Ana empieza a hacer una poesía impresionante. De ahí toma también San Lucas y esa poesía la pone en los labios de la Virgen María con ciertos daticos ya del Nuevo Testamento. Entonces, las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, es para descubrir las auténticas verdades. ¿Cuál es el verdadero Dios y cómo se revela? Y por eso entonces aquí nos pone que la verdadera arca de la alianza es la Santísima Virgen María. Y es la mujer que a partir de ese momento empieza a proclamar las auténticas grandezas de Dios, y por eso tenemos este gran poema que hacemos todos los días los que estamos aquí, que debería ser para todos los cristianos, el Magnificat, porque nos recuerda paso a paso cómo Dios ha hecho una obra impresionante, donde se ha revelado y le ha quitado el poder a aquellos que se creían dueños del mundo, los poderosos, y exalta a los humildes, levanta de la basura a los pobres, etcétera, etcétera. Y esa es la poesía entonces que nos recuerda la Santísima Virgen María, y ahí lo pone San Lucas para decirnos: el verdadero Dios no es el Dios justiciero, sino el Dios del amor, y el Dios del amor levanta de la basura al pobre. Y la primera es precisamente ella: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y por eso me dirán dichosa todas las generaciones. Esas palabras no las podía decir Ana en el Antiguo Testamento, pero ahora sí las dice la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios la exaltó de la nada, porque no existía, la creó y la hizo madre de su Hijo y la convirtió en el arca de la alianza para todas las generaciones. Y nosotros entonces, queridos hermanos, debemos proclamar las grandezas de Dios con la Santísima Virgen María, porque si no es a través de ella, no nos viene entonces el que sabemos, nuestro Señor Jesucristo. No estaríamos celebrando ni su resurrección, ni su ascensión, ni el Pentecostés, ni absolutamente nada. Tendríamos que estar como ciertas religiones que a mí personalmente me parecen como religiones tristes. Por ejemplo, alguna vez leí por allá los budistas. Los budistas dicen: Dios siempre permaneció en silencio con nosotros. Entonces les tocó a ellos mismos descubrir el camino, y el camino se los descubrió el Señor que llaman Buda, el camino de la iluminación. A través de ejercicios profundos y personales de meditación, Buda fue encontrando un camino hasta llegar al máximo nivel de no sé qué cosas allá en el cerebro que llaman el nirvana. Pero eso es un camino encontrado por la misma fuerza humana. Y de pronto otras religiones están en la misma situación. Entonces aquí pues tenemos otra cosa. Dios mismo, el verdadero Dios, el creador de todo, se ha manifestado y se ha hecho presente en medio de nosotros a través de la Santísima Virgen María. Cuando uno ya tiene cierto recorrido y con la fuerza del Espíritu Santo y empieza a reconocer estos misterios, queridos hermanos, no queda más sino agradecer a Dios todos los días. El que todavía no conoce estos misterios, pues no los puede agradecer, y cada vez que le pasa algo como medio maluco, el primer culpable es Dios, porque lo trata así. Tenemos demasiadas bendiciones de parte de Dios. Todos los bienes celestes y terrestres, como dice San Pablo, nos vienen por Jesucristo, y Jesucristo vino por medio de la Santísima Virgen María, y hay que tener esa secuencia y reconocer y celebrar y tener a María también en el corazón, porque si no, entonces la vida se nos vuelve demasiado práctica. Es decir, todo lo que yo haga, todo lo que yo trabaje, todo lo que yo consiga, y se olvida de que todo eso lo puedo hacer gracias a que Dios ha intervenido grandemente en mí, empezando porque me creó. No más. Ya cuando uno empieza a recorrer estos caminos,
empieza uno a entender lo que empiezan a escribir aquí estos testigos que hemos dicho estos últimos días, los grandes testigos de estas cosas. Y Dios quiere que también seamos testigos de estos acontecimientos maravillosos, porque si no, entonces nos quedamos reclamando, nos quedamos con la oscuridad allá en la mente, nos quedamos diciendo que Dios nunca me ha hablado, y resulta que Dios, como dijo San Pablo, habla y de manera potente todo el tiempo. Aplique la analogía, decía San Pablo, la analogía de la fe. Mire esto, está muy bien, perfecto, armónico. ¿Cómo será su creador? Esa es la analogía. Si nomás esto es tan maravilloso, ¿cómo será el que hizo estas cosas? Ahí ese es el punto de partida para medio tener un camino racional, por decirlo así. Pero ya cuando uno se encuentra con Cristo, la cosa es a otro precio. Se eleva eso hasta niveles que nosotros pues ni alcanzamos, como decía San Pablo. El Espíritu le revela a uno cosas que ni la mente misma, este cerebrito, esta maquinita tan bonita que tenemos, no alcanza ni siquiera a imaginar. Pues queridos hermanos, Dios se va revelando poco a poco a través de estos misterios que nos quedan como grandes y extraños, pero si uno se va metiendo así como lo hizo San Lucas, le va encontrando todo el sabor, todo el jugo a eso, y después no queda más sino, como la Virgen María, agradecer. Por favor, esta noche empiece a agradecer el platico de comida que le llegó, la casita que tiene, la familia que tiene. Agradezca. Todo eso es por un portento maravilloso de Dios. No nos quedemos simplemente en que eso lo hice yo con mis fuerzas, yo lo trabajé y eso es mío. Pues bueno, humanamente lo podemos decir, pero si Dios no nos da esas cosas, entonces aprendamos a leer la palabra de Dios desde otro puntico, a ver, y siempre que terminemos agradeciendo es porque hicimos bien la oración. Si no terminamos agradeciendo, toca seguir insistiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Haciendo nuestros los sentimientos de la Santísima Virgen María expresados en su cántico de alabanza, oremos a Dios Padre por las necesidades de la Iglesia y de toda la humanidad, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, que lleva en su seno como María a Jesús salvación para el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven solos, desamparados, ignorados por sus parientes y vecinos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las madres que están en periodo de gestación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que recordamos hoy el ejemplo admirable de María, visitando a su pariente Isabel y poniéndose a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestros espíritus.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Virgen María, la madre de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días.
líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos especialmente por Fabio Vanegas Jaramillo, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, si en todo vencemos por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Amén.
Si seguros estamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna nos podrá separar de Dios, nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Oremos. Que tu iglesia te glorifique, Señor, por todas las maravillas que has hecho con tus hijos, y así como Juan Bautista exultó de alegría al presentir a Cristo en el seno de la Virgen, haz que tu iglesia lo perciba siempre vivo en este sacramento, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su